Bueno, vamos a dar inicio a esta clase que viene a complementar la parte de motogeneradores, y hablar un poco de las partes de los motores alternativos. Es una clase que es optativa, digamos, por eso decidimos subirla directamente y que ustedes la tomen de manera asincrónica, digamos. En lo que es o en lo que son los motores alternativos, vamos a contar, o van a contar principalmente con tres partes. Lo que es el bloque motor o simplemente block, la tapa de cilindros y el cárter. Sí, son las tres partes principales porque en ellos van a iniciar o a finalizar los sistemas de alimentación, de distribución, de encendido, de refrigeración y de lubricación que vamos a ir viendo en la clase de hoy. Y ahora la idea es seguir recorriendo un poco cada una de estas partes con sus principales componentes. Bien, el bloque de motor está constituido generalmente de aluminio, ¿sí? Como va a aparecer ahora, con pequeñas aleaciones de otros metales que le van a conceder una característica de una resistencia mayor, ¿sí? Es la parte más grande del motor, por el mismo van a pasar todo lo que son los sistemas de lubricación y de refrigeración, ¿sí? Están los orificios de los cilindros y bueno, vamos a ir viendo ahora también cada una de las subpartes, por decirlo de algún modo, o de las partes que van conformando este bloque. Bien. En la parte superior del bloque, entre el bloque y lo que es la tapa de cilindro, se coloca este elemento que se llama la junta de tapa de cilindros, ¿sí? Cuya función es sellar, ¿sí?, la unión de estas dos partes que son metálicas. Y si bien tiene un componente importante de acero, digamos, ¿sí? Tiene otros componentes como asbesto, latón, caucho, ¿sí?, en algunos casos bronce, para que la, digamos, se pueda sellar de una manera más eficiente. Como pueden ver, también tiene todos los orificios que coinciden con la parte del bloque y de la tapa de cilindros, como pueden ser el de los cilindros justamente, o también todos los orificios para los sistemas de lubricación y de refrigeración. Bien, los cilindros en muchos casos son simplemente perforaciones que están en el bloque del motor, ¿sí? Pero en algunos otros casos se suele colocar lo que se conoce como camisa, que es un elemento extra, digamos, que va a poder posibilitar un recambio mucho más simple en el caso de que sufra un cierto desgaste este elemento, digamos, ¿sí? Y tiene otra ventaja adicional, que es que como está un poco más separado del bloque, bien, mantiene de alguna manera más refrigerado el resto del motor, ¿sí? Generalmente suelen ser de aluminio, bien. Lo que son, ahora en el interior de los cilindros o de las camisas van colocados los pistones, ¿sí? Que bueno, es un elemento que está sometido a una fuerza bastante importante, digamos, porque obviamente en la parte superior o en la cabeza del pistón es donde se desarrolla la combustión. Tienen que ser con un peso bastante bajo, digamos, o ligero, porque piensen ustedes que es un elemento que está constantemente moviéndose. Si viene siempre en la misma dirección, el sentido cambia constantemente y muchas veces por segundo, ¿sí? Generalmente están constituidos por una aleación de aluminio con silicio, y bueno, y también se le agregan otros metales como níquel o magnesio. Entre los pistones y digamos los cilindros o las camisas de los cilindros, en el caso de que existan, se colocan lo que se conoce como aros, que son los elementos encargados de sellar bien, digamos, la parte superior de el pistón, digamos, ¿sí? Es decir, donde se desarrolla la combustión, se alcanzan hasta altos valores de presión y de temperatura, que eso no se fugue entre el pistón y el cilindro, sino que se aproveche lo máximo que se pueda. Bueno, estos aros
justamente van en las ranuras que podemos ver acá en los pistones, que generalmente hay más de uno encargado de la función del sello, y también hay otros que se encargan de la lubricación. Ven que dicen anillos de aceite acá, ¿sí? Que bueno, van dejando o desparramando una película de aceite por todo el cilindro, digamos. Y también se construyen con aleaciones, obviamente. El otro elemento importante es son los pernos del pistón, bien, que es la manera en la que se vincula el pistón con las bielas. ¿Sí? La biela ya es el primer elemento, si se quiere, que va a ayudar a transformar el movimiento alternativo del pistón en rotativo, ¿sí? Junto con el cigüeñal, que lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos los pistones, las bielas, se vinculan entre ellos, ¿sí? A través de los pernos de los pistones, que también es un elemento que está sometido a un esfuerzo bastante importante, ¿sí? Y bueno, las bielas, yendo a este elemento más en particular, también es otro elemento que está sometido a un esfuerzo muy importante. Bien, y obviamente se construye con aleaciones de cromo molibdeno o silicio y manganeso, perdón. Sí, y bueno, y va a tener, generalmente se habla de una cabeza, de un pie y del cuerpo de la biela. ¿Bien? Pero bueno, acá tenemos el conjunto de biela, pistón y perno. ¿Sí? Más adelante vamos a ver el cigüeñal, que es el otro elemento junto con la biela, si se quisiera, encargado de, como dije, transformar el movimiento alternativo en rotativo. Mucho más útil en un generador eléctrico o en un vehículo, por ejemplo. Bueno, y yendo a la tapa de cilindros, ese elemento que obviamente se coloca en la parte superior del bloque. Bien, es un elemento bastante complejo porque van a estar todas las válvulas de admisión, de escape, el árbol de levas va a estar contenido acá, que es encargado de un poco de la distribución y de la coordinación, digamos. También van colocadas las bujías o los inyectores de combustible en algunos casos. Es el elemento en el que está contenida la cámara de combustión, ¿sí? Por ende, es, si se quisiera, la parte estática del motor que mayor esfuerzo térmico va a soportar, ¿bien? Porque la combustión se inicia y se realiza mayormente en la cámara de combustión. Esto hace que, si bien tiene que ser un elemento ligero, que puede ser de aluminio, tiene que tener sin duda alguna aleación como cromo o níquel, para que tenga una resistencia mayor, ¿sí? También otra de las características que tiene es que tiene que tener el mismo coeficiente de dilatación que el bloque. ¿Bien? Fíjense que también coinciden todos los conductos con el bloque, ¿sí? Y como dijimos, entre medio de los dos, entre la tapa de cilindro y el bloque, va la junta de la tapa, que bueno, también tiene todos estos orificios. Eso lo que va a hacer es sellar de una manera mucho más eficiente, digamos. Yendo a las partes, ya las mencionamos, ¿no? Pero bueno, en la cámara de combustión, propiamente dicha, es en la parte, digamos, donde se inicia la combustión, va ubicada la bujía en el caso de los motores a encendido por chispa, o el inyector en el caso de los motores a encendido por compresión. Es la encargada de fijar de alguna manera la relación de compresión. Si muchas veces este es el espacio muerto, digamos, o nocivo que vimos en la teoría, parte del mismo es esta cámara de combustión, digamos. ¿Bien? Y también, como ustedes pueden ver acá, estos dos círculos son las válvulas. Bien, que en lo que es válvulas, vamos a tener válvulas de admisión y válvulas de escape, ¿sí? Generalmente la válvula de admisión tiene un tamaño mayor, porque si uno puede pensar intuitivamente, bueno, los gases de combustión tienen una temperatura más alta, por ende la densidad es distinta, digamos, ¿sí? Y requieran un volumen mayor, pero bueno, la realidad es que es mucho más complicado hacer ingresar un fluido al cilindro que
evacuarlo porque simplemente lo empuja el pistón. Entonces generalmente las válvulas de admisión tienen un tamaño mayor que las de escape. Bien, las de escape es uno de los elementos, si no el elemento más comprometido térmicamente, porque piensen que está siendo atravesado por gases que son producto de la combustión, una temperatura muy alta. Y esto ocurre, como dijimos, muchas veces por segundo. Entonces es un elemento que tiene que tener una construcción bastante importante, digamos. También las válvulas generalmente se desplazan sobre lo que se conoce como guía de válvulas, ¿sí? Que es un elemento que sería como el que hace el sacrificio, digamos, ¿sí? Y es el que más, uno de los elementos que tiene un desgaste bastante importante, digamos, ¿no? También el asiento de la válvula, que es donde apoya la válvula, ¿sí? Es un elemento que tiene que garantizar un cierre bastante importante, bastante bueno, y es otro elemento que está muy comprometido térmicamente. Entonces, estos dos elementos, tanto la guía de válvula como el asiento, son, eh, son elementos que se reemplazan bastante seguido en lo que es un motor alternativo. Y bueno, se construyen separados de la tapa, digamos, justamente para que se puedan cambiar de manera más fácil. Y el árbol de levas, que no es más que un eje, sí, con levas, que son las encargadas de abrir las válvulas, tanto de admisión como de escape, en el momento que se requiere. ¿Bien? Vamos a ver más adelante cómo se vinculan, pero simplemente la mayoría de las veces estas levas empujan directamente sobre estas válvulas, haciendo que se abran y que se separen de los asientos para permitir que ingrese aire o mezcla fresca o se evacúen por la de escape los gases, digamos, ¿sí? Producto de la combustión. Yendo a otras partes, como dijimos, de la tapa de cilindros, pueden ir colocadas las bujías en lo que son los motores que funcionan a encendido por chispa, ¿bien? Que son las encargadas, como ya saben, de iniciar la combustión. Están contenidas ahí en lo que es la cámara de combustión. Y en el caso de los vehículos diésel, sí, que vamos a hablar más adelante, también suelen alojar lo que se conocen como las bujías de precalentamiento. ¿Sí? Si bien, como recuerdan, los que funcionan bajo ciclo diésel o a encendido por compresión no necesitan ningún elemento que inicie la combustión, el funcionamiento normal del motor, vamos a ver más adelante que este elemento tiene una función específica, ¿sí? Que es solamente funcionar durante el arranque. Más adelante vamos a ver por qué. El cárter, como dijimos, es otro de los elementos también importantes del motor. Es el encargado de alojar la mayor cantidad de aceite, lubricante. Tiene que ser un buen conductor térmico porque le tiene que permitir enfriarse al aceite. Por eso tiene que ser, se construyen generalmente de aluminio, ¿sí? Y son ligeros, ¿bien? Porque no está bueno que sea muy pesado este elemento, como cualquiera de los del motor, ¿no? Y bueno, como dije, se construye generalmente con aluminio, pero siempre con alguna proporción de algún metal que le mejore sus propiedades mecánicas, digamos. ¿Bien? Y en el cárter van a ir alojado, o va a estar alojado el cigüeñal, que como dijimos hoy, ¿sí? es otro de los elementos fundamentales, ya que es el que va a vincular o a transformar, mejor dicho, junto con la biela, el movimiento alternativo del pistón en un movimiento rotatorio. Bien. Y algo importante para destacar del cigüeñal es que tiene una masa bastante alta para tratar de hacer que esa entrega de trabajo no sea tan pulsante. Bien. Es un elemento que está sometido a un esfuerzo también muy importante. Piensen que está constantemente el pistón junto con la biela moviéndose hacia arriba y hacia abajo, digamos, vulgarmente. Y bueno, esos esfuerzos tiene que soportarlos el cigüeñal.
La biela no va vinculada directamente con el cigüeñal. Se colocan otros elementos, también que se conocen como cojinetes, que son con forma de media luna, digamos, que va entre la biela y el cigüeñal. Y es un elemento que también se coloca ahí como una especie de sacrificio, digamos, es el que más desgaste sufre, y generalmente se construye con un metal que se conoce como babis, que es un metal que tiene algunas características de antifricción, digamos. Bien, bueno, van colocadas, como ustedes ven, dos medialunas y arriba cada biela, ¿sí? También en el extremo del cigüeñal, como vamos a ver ahora, va colocado el volante del motor. ¿Sí? El volante del motor es un elemento que es un disco de una masa muy importante, o sea que tiene una inercia bastante alta, digamos, que esto también va a ayudar a que la entrega de trabajo sea aún más estable, y no sea tan pulsante, digamos. A su vez también al mismo van vinculados los elementos del embrague, como el disco, que es, bueno, por acaso es, digamos, donde sale la potencia o la energía que genera el motor alternativo. Es la vinculación entre el motor, digamos, y el elemento que vaya a continuación. Llámese caja de velocidades en un vehículo o un alternador, ¿sí? Generalmente el embrague es la vinculación más común, digamos, no siempre es la que va, pero entre los dos elementos, digamos. También la construcción del volante de motor, desde el punto de vista del peso que tenga, va a dar alguna característica al motor, digamos. Si su masa es elevada, el motor va a ser mucho más estable, pero le va a costar mucho más cambiar sus RPM, ¿sí? En cambio, si se lo construye más liviano o más ligero, le va a ser más fácil cambiar sus RPM, pero su funcionamiento no va a ser tan estable, digamos. Eso, en función de la aplicación que tenga el motor, va a convenir más una cosa o la otra. Como dije, esto va colocado en el extremo del cigüeñal, ¿bien? Y bueno, acá trajo una imagen para mostrar eso, que va relacionado un poco también con los motogeneradores. Uno de los principales fabricantes, como dijimos a nivel mundial, es la empresa finlandesa, del cual ya hemos visto varios ejemplos de motogeneradores. Y fíjense que acá en este caso traído, digamos, a imagen este motor que tiene esta característica, digamos, de Wärtsilä, en el cual nosotros acá podemos observar una escala muy importante, digamos, en cigüeñal, ¿sí? Fíjense que estas son personas con una estatura normal, digamos, no es que están en miniatura, entonces uno ahí puede apreciar el tamaño de este motor, y este que está acá es el volante de inercia para este caso, que como les comentaba va en el extremo del cigüeñal, ¿sí? Bueno, este motor es el motor más grande que se construyó alternativo. Algunas de las características para mencionar, ya que estamos, es un motor que funciona con combustible diésel, incorpora la tecnología de turboalimentador, digamos. Es un motor que funciona bajo un ciclo de 2 tiempos y tiene 14 cilindros en total, o sea, 14 conjuntos de cilindros y pistones. Utiliza como combustible fuel oil pesado, ¿sí? Acá tienen un poco la magnitud del caudal de combustible que consume, digamos. Es un motor que está abocado al transporte marítimo, ¿sí? De grandes barcos o buques. Tiene una eficiencia mayor al 50%, ¿sí? Y bueno, como dije, es el de mayor potencia, y fíjense que desarrolla una potencia de 84 MW o 115.000 HP. Bien, un poco de las medidas. Es 13,5 metros por 27 metros, y bueno, acá tenemos una imagen también junto a un camión para tener un poco la magnitud de esta bestia, digamos, ¿sí? Bueno, esto para traerle un poco a la asignatura, digamos, que es máquinas térmicas, y ver cómo este tipo de motores, que como les comenté yo la otra vez, si bien Wärtsilä es una empresa que se inició fabricando motores para lo que es buques y el transporte de muy gran porte, está abocado también a lo que es la generación eléctrica. Este motor funciona con unas RPM
alrededor de 100, ¿sí? Arquitectura de los motores, ¿sí? Esto sería la configuración, digamos, de los cilindros. Por ahí la más común, más conocida, más divulgada en la vida cotidiana son los cilindros en línea, ¿sí? Que bueno, acá tenemos un esquema en el cual están todos en un mismo plano, por decirlo de algún modo. Y esto tiene algunas ventajas, que por eso es la más distribuida, digamos, ¿sí? Tiene un bajo costo, el tamaño es bastante poco, digamos, o reducido. Tiene una simplicidad de construcción bastante importante y posibilita de una manera sencilla, digamos, la instalación de elementos externos como los turbocompresores, ¿sí? Como desventaja podríamos mencionar que el motor tiene una vibración bastante importante porque todos los conjuntos de cilindros y pistones están ubicados sobre el mismo plano. Otra configuración con alguna aplicación, digamos, más específica, en lo que es vehículos de calle mayormente, motos o autos, digamos, con una prestación más del estilo deportivo, digamos, es lo que se conoce como los cilindros opuestos o boxer, ¿sí? Que en este caso están ubicados sobre un plano pero horizontal, ¿bien? Y tiene algunas características como que lo que es las vibraciones de este tipo de motor, ¿sí? se reducen de una manera bastante importante y la refrigeración es mucho más simple, ¿no? Porque actúan sobre una superficie mucho mayor, aunque esto hace que fíjense que va a tener que tener dos elementos, dos árboles de leva mínimo o 4 en el caso que sea, ¿sí? Y bueno, eso hace que sea mucho más costoso, ¿sí? Y más dificultosa su construcción. Por eso queda solamente aplicado para casos particulares, digamos. Algo bastante utilizado, como hemos visto en lo que es la construcción de los motogeneradores, son la geometría de cilindros en V. Bien que justamente como su nombre lo indica, están formando una V corta, ¿sí? Vinculados con un único cigüeñal. Y esto hace que cuando uno tiene un número importante de cilindros, el ahorro en espacio sea bastante alto, digamos. ¿Bien? Por eso es que los motogeneradores, como vimos, que son motores alternativos que tienen 12 o 14 o más pistones o conjuntos de cilindros y pistones, generalmente esta configuración es muy utilizada, ¿sí? Y tiene otras ventajas como que su marcha es mucho más suave o pocas vibraciones. Y bueno, en algunos casos que el motor tenga que variar sus RPM, tiene un muy buen par a bajas RPM, ¿sí? Su peso es mayor porque también fíjense que tiene que tener dos tapas de cilindro con todo su conjunto de válvulas, de árbol de leva, de todos los sistemas que ellos lleve. Por eso también su construcción es un poco más costosa. Siempre comparándolo con lo que son o lo que vimos antes como la disposición en línea, digamos. Bien. Algo ya un poco más complicado, dejándose otra vez para lo que es las altas prestaciones o motores con altas prestaciones. Fíjense que son los motores en W. Fíjense que tenemos 4 filas, 4, ¿sí? que forman una W, si se quisiera. En esto estamos hablando de motores que tengan un gran número de cilindros, ¿sí? Y bueno, esto tiene aún todavía mayor torque que la configuración en B, ¿bien? Pero obviamente es mucho más costoso, ¿sí? Porque tiene que estar con 4 árboles de leva, el bloque es muy ancho, ¿sí? Y con toda la configuración que tiene de conductos es mucho más complejo, ¿bien? No es tan utilizado. Al igual que una arquitectura que está en la teoría, sí, que es los cilindros en estrella radial, ampliamente desarrollado en lo que eran los motores de los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es en uno de las dimensiones, digamos, ocupa muy poco espacio, ¿sí? Tiene tal vez las dos mayores ventajas es la muy buena refrigeración que tiene, porque están todos separados, digamos, y el altísimo par o torque que tiene a muy bajas vueltas por la configuración, digamos. ¿Bien? Pero bueno, la verdad que por su configuración y las dimensiones que tiene,
no está siendo muy utilizado hoy en día. Los sistemas de distribución, ¿sí? Este es un sistema que es bastante importante, ¿sí? Porque es el sistema de distribución es el encargado de accionar o del accionamiento de las válvulas, tanto de admisión como de escape, en el momento que se requiera. Bien, como vimos antes, lo que utiliza es el árbol de levas o eje de levas, ¿sí? que es un eje que tiene justamente levas que van a ser las encargadas de empujar las válvulas para que se abran en el momento que se requiere. Bien. Esto pues, el árbol de levas puede estar ubicado en dos lugares básicamente en el motor. En el block, sí que es una configuración de la que se usó en los inicios, digamos, o en la tapa de cilindros, que es por ahí la más utilizada en la actualidad. Vamos a ver un poco esto. En los que es el árbol de leva en el block, ¿sí? Bueno, como se mencionó, fue el que más se utilizó en el inicio. Requiere un menor espacio, ¿sí? Porque esto ya no está en la tapa de cilindros, como vamos a ver que es el siguiente, pero es más complejo porque el árbol de levas está acá, ¿sí? Las válvulas están arriba, entonces tiene que haber alguna vinculación entre el árbol de levas y esas válvulas. Y son dos elementos básicamente, los empujadores, que no es más que una varilla, y un balancín, que es el que va a vincular, digamos, al empujador con la válvula. Entonces el árbol de leva llega a través del empujador y del balancín a la válvula, digamos, y son todos elementos, ¿sí? Que tienen su tolerancia y pueden crear un cierto error en la operatoria, digamos, ¿sí? Más allá del desgaste que también sufren. Entonces, algo muy utilizado en la actualidad, ya desde hace un tiempo, es ubicar el árbol de levas en la tapa de cilindro, ¿sí? Que eso va a estar en la cabeza del motor, digamos, en la parte superior. Por eso se dice que árbol de levas en la tapa de cilindros o árbol de levas a la cabeza, digamos. Bien, es más o menos lo que explica acá. Es un sistema que es mucho más simple, porque fíjense que el accionamiento es directo del árbol de levas sobre la válvula. Eso reduce mucho el error, digamos, debido a la tolerancia en la construcción. Pero bueno, también al estar situado el árbol de levas en la parte superior del motor, el acceso es mucho más simple, digamos, en el caso de que haya que revisar algo, por decirlo de algún modo. Y bueno, ¿cómo se vincula el funcionamiento del árbol de leva con el cigüeñal, básicamente, que es el elemento que lo va a impulsar? Bien, tiene que haber algún elemento, sí, que vincule justamente el giro del cigüeñal con el árbol de leva, ¿sí? Eso puede ser mediante una correa, mediante una cadena, ¿sí? Fíjense, en este caso es una correa dentada, ¿sí? Que va a vincular en la relación que corresponde, ¿sí? Dos vueltas del motor, una vuelta del árbol de leva, porque como ustedes saben, no en todas las carreras en los motores de 4 tiempos se desarrolla la de trabajo, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, acá tenemos una imagen de lo que es árbol de levas a la cabeza, ¿sí? Mismo que acá, o en la tapa de cilindros, ven que accionan directamente a las válvulas, ¿sí? Y este, por ejemplo, es un caso en el que este que está acá sería el eje de levas, o el árbol de levas, que fíjense cómo empuja justamente el empujador, y con este balancín acciona a la válvula. ¿Sí? Todo esto hace que el sistema tenga una cierta pérdida en cuanto a la precisión, digamos, ¿bien? Y generalmente el retorno de las válvulas a su posición de cierre es mediante un resorte, ¿sí? Excepto en algunos casos particulares que bueno, siempre lo nombramos porque en la teoría también está, es el caso del motor desmodrómico, en el cual tanto la apertura como el cierre de las válvulas se efectúa mediante levas, ¿sí? Eso hace que tenga que existir un árbol de levas mucho más complejo, y esto queda abocado para el alto rendimiento, digamos, ¿sí? Lo inventó Ducati y bueno, es el principal impulsor de este sistema de válvulas. ¿Bien? El sistema de alimentación del combustible, o sea, ¿quién es el encargado de inyectar el combustible en el cilindro? Antiguamente, los motores a encendido por chispa o del tipo Otto, ¿sí? se utilizaba la alimentación por carburador, ¿sí? Que es un sistema puramente mecánico, ¿sí? Acá tenemos el carburador propiamente dicho, el cilindro,
con su pistón, la válvula de admisión, la de escape, bueno, tanque de combustible, una bomba que lo lleva previo paso por un filtro, lo inyecta en el carburador, así que tiene un orificio muy pequeño, y por acá es la entrada de aire. Entonces el carburador es el elemento encargado de, por un lado, mandar la cantidad de aire y de combustible que el usuario o el sistema de control le indique, y por otro lado de producir esa mezcla. Sí, pero es un sistema que es puramente mecánico, por eso es que no se usa tanto en la actualidad, dado que tiene muchísimas piezas móviles y eso trae algún error en lo que es el mezclado, creando por un lado una posibilidad de que salgan gases sin quemar, y eso sea por un lado contaminante, y por otro lado el nivel de eficiencia es mucho más bajo frente a los sistemas usados en la actualidad, que son electrónicos, ¿sí? Los sistemas de inyección, digamos, el combustible es inyectado justamente a través de un inyector. Si bien esto se utilizó desde siempre en los motores diésel, porque como ustedes saben de la teoría, en los motores diésel la inyección del combustible se produce posteriormente a la compresión, ¿sí? Estos sistemas se vieron afectados, pero de manera muy positiva, con la gran distribución que tiene la electrónica, digamos. Bien. Y en el caso de los motores diésel, básicamente hay dos maneras. La inyección indirecta, ¿sí? que se produce, fíjense, este es el inyector, ¿sí? En el cual se produce la inyección del combustible previamente a ingresar al cilindro, digamos. O acá tenemos lo mismo, sin una cámara de combustión, que se conoce como precámara. Esto no es tan utilizado en la actualidad, sino que fue lo que se utilizó en un inicio, ¿sí? En la actualidad, como vimos ya en la teoría que mencionamos, digamos, se utiliza más lo que es la inyección en tipo directa, ¿sí? Fíjense que va directamente el inyector del combustible sobre la cámara de combustión, sobre el cilindro, ¿bien? Esto hace que sea mucho más eficiente, digamos, pero requiere a tener en cuenta una cosa, ¿sí? Que piensen ustedes que el cilindro comprime el aire y el aire alcanza una presión bastante elevada. Entonces el sistema de inyección del combustible tiene que tener una presión superior a esa para que el combustible ingrese en la cámara de combustión, digamos, en la parte superior del cilindro. A su vez, piensen ustedes que cuando uno eleva más la presión del combustible, facilita también la pulverización, y eso va a hacer que la combustión sea de manera más eficiente, quemándose en su totalidad el combustible y pudiéndolo aprovechar todo. Bueno, estos sistemas de inyección directa de combustible, fíjense los valores de presión que alcanzan, de 300 a 2500 bar de presión, la bomba de combustible. O sea, piensen que esto también es algo que se saca del motor, digamos. Funciona con la misma impulsión del cigüeñal, digamos. Bien, esto es algo para tener en cuenta que no habíamos mencionado hasta acá. Bien. Y en los motores Otto, como dijimos, la inyección básicamente puede ser de dos maneras. Monopunto, en el cual hay un único inyector, y que se sitúa, fíjense acá lo que se esquematiza es el motor. En este caso son 4 cilindros que están acá, ¿sí? Entonces la inyección del combustible, en caso que sea monopunto, es única. En un único punto se inyecta para los 4 cilindros y bueno, después se distribuye como sea, digamos, ¿sí? Esto hace que no se garantice una mezcla correcta, ¿sí? Puede darse ese caso, ¿sí? Estos sistemas, como dijimos, están alimentados por la electrónica, tiene un sistema de control que va midiendo los gases de escape y trata de ajustar el caudalímetro de aire con la inyección de combustible de la manera más precisa que se pueda para que el motor rinda de la manera más eficiente posible, ¿sí? Por ahí el más adecuado es lo que se conoce como inyección multipunto. Acá tenemos el monopunto que vimos antes, mismo esquema, 4 cilindros, pero fíjense que ahora hay 4 inyectores de combustible. Obviamente,
Esto logra una mezcla mucho más homogénea, pero es un sistema que es más caro, ¿bien? Porque requiere de 4 inyectores versus 1 de antes, ¿sí? Pero bueno, actualmente es muy utilizada la inyección multipunto, digamos. También mejorada por lo que es la electrónica. Sistemas de alimentación del combustible. Ahora vamos a ver un poco cómo les mentimos de algún modo hasta acá. No es que le mentimos, sino que le ocultamos parte de la verdad. Bueno, pueden ser sinónimos en algunos casos. En los motores del tipo Otto, ya desde hace unos años, también se está utilizando lo que es la inyección directa de combustible. Es decir, funcionan de manera similar a los motores diésel. Inyecta o se produce la admisión, digamos, de solo aire, ¿sí? Ese aire se comprime, solo aire, y la inyección del combustible, en este caso es nafta, se realiza posterior a la compresión, ¿sí? También tiene un elemento como en la bujía, que es la encargada de iniciar esa combustión, y esta inyección posterior de combustible, si bien complejiza el sistema y crea la necesidad de contar con inyectores, de bombas de combustible, tiene la gran ventaja de que ajusta de manera muy buena la relación de aire-combustible, ¿sí? Haciendo que los intervalos de alimentación del combustible se controlen de manera mucho más precisa, y estos motores, muy utilizados en la actualidad en vehículos que funcionan a encendido por chispa, tienen una eficiencia muy alta, ¿sí? Esto también se lo teníamos que contar porque es utilizado más que nada en vehículos, ¿sí? Y bueno, todo lo que es la distribución, ¿sí? No es tan simple, ¿sí? En muchos casos se utiliza la distribución del tipo variable, ¿sí? La realidad lo que indica es que se pueden contar con motores, ¿sí? que tengan 2 válvulas por cilindro, una de admisión y una de escape, o 4 válvulas por cilindro, 2 de admisión y 2 de escape. En el caso de que sea 2 válvulas por cilindro, el motor trabaja muy bien, de manera eficiente, a bajas RPM, ¿sí? Y cuando tiene más válvulas por cilindro, es más eficiente a altas RPM. Y en el caso de motores que tengan que trabajar en un régimen variable de RPM, ¿sí? Una solución puede ser contar con sistemas de distribución variable, ¿sí? Que trabajan con 2 válvulas por cilindro cuando el motor se encuentra a bajas RPM, y después ese sistema cambia y trabaja con 4 válvulas por cilindro para altas RPM. Esto es para que la eficiencia del motor se mantenga, digamos, elevada en todo su régimen de RPM, ¿sí? Casos, digamos, particulares. Lo mismo también con lo que es el sistema de ingreso de aire en los motores. Se estudió y en la práctica se ve, ¿sí? Que un conductor o un conducto largo, ¿sí? Y un diámetro reducido hace que el llenado sea correcto a bajas RPM del motor. Y contrariamente a altas RPM, funciona mejor este sistema cuando el conducto es corto y de un diámetro mayor, digamos. Entonces los fabricantes han ideado sistemas variables, ¿sí? Que son los esquemas que tenemos acá abajo. ¿Sí? Acá tenemos el cilindro, digamos, el sistema de entrada de aire, en el cual cuando está a bajas RPM, ¿sí? Que dijimos que tenía que ser un conducto largo y de un diámetro reducido. Fíjense que esta clapeta que está acá, o esta mariposa, se cierra, entonces el aire se lo esfuerza por pasar por un conducto que es largo y estrecho, ¿sí? Cuando va a un régimen de RPM mayor, esta mariposa se abre, ¿sí? Y fíjense que ahí el aire, la mayoría del aire pasa por acá, entonces tiene un conducto que es corto y ancho. ¿Bien? Es una de las soluciones que encontraron los fabricantes. En cuanto al sistema de encendido del combustible, digamos, si bien ya lo estuvimos mencionando, claramente es el sistema que se encarga de encender la mezcla de aire y combustible, ¿sí? En el caso de los motores Otto, ¿sí? es el que va a controlar el momento en el cual la chispa salta a través de la bujía, ¿sí? Y como vimos, es la que va a iniciar la combustión y muchas veces se adelanta este encendido, ¿sí?
Ahora también mencionamos que en el caso de los vehículos encendidos por compresión o cuyo ciclo ideal es el diésel, piensen ustedes que cuando el motor está detenido, digamos, está frío, ¿sí? No es fácil iniciar la combustión, porque si bien, ¿sí? El aire que ingresa tiene una suficiente presión, no tiene una alta temperatura, porque como dijimos el motor está frío, ¿sí? Entonces no va a iniciarse la combustión, o le va a costar mucho más iniciar esa combustión por sus propios medios. Entonces lo que se coloca son las bujías de precalentamiento o calentadores, que ya vimos una imagen antes. Esto va colocado en los motores de encendido por compresión, en la cámara de combustión, ¿sí? Y es un elemento que se le hace circular una corriente y bueno, por efecto Joule disipa esa energía, digamos, la transforma en energía térmica y va a precalentar el aire que existe que está en la cámara de combustión. Y eso hace que por más que el motor esté frío, el aire ya tenga una temperatura más alta y se inicie la combustión. Esto va a funcionar un instante mientras el motor arranca. Una vez que arranca, se interrumpe esa corriente y bueno, esto va a estar ahí en la cámara de combustión sin cumplir función alguna, digamos. Solamente se utiliza durante el arranque. Y ya que estamos con el arranque, muchas veces, la mayoría de las veces, en lo que son motores de bajo porte, digamos, se utiliza un motor que es el motor de arranque, conocido también como burro de arranque, que es un motor que es eléctrico, que bueno, toma esa energía eléctrica de la batería y bueno, es compacto y tiene un muy alto par. Justo lo que se necesita, se lo construyó, digamos, se lo encontró para este caso en particular, que es arrancar un motor alternativo, ¿sí? ¿Y cómo se lo vincula? Tiene un engranaje, ¿sí? Que va vinculado al volante de inercia que vimos hoy, ¿sí? Esto cuando este motor arranca, pega, se vincula, tiene un sistema que también puede ser eléctrico que haga que pegue el engranaje de este motor con el volante de inercia, y una vez que el volante tiene una cierta velocidad, el sistema despega el burro de arranque, digamos. Bien, en motores más grandes existen otros sistemas, como pueden ser por aire o algún tipo de sistema, digamos, que no es eléctrico para lo que es el arranque, más que nada en motores de un porte muy importante. La refrigeración es algo muy importante en este tipo de motores, porque como vimos, la mayor parte de la energía que uno le brinda a un motor alternativo a través del combustible no va a parar a lo que uno quiere, porque el rendimiento anda en el orden del 40%, 45%, motores normales, ¿no? Entonces la mayor parte de la energía va a parar a calentar algo, ¿sí? a algo térmico, digamos. Entonces esa energía térmica hay que sacarla del motor. Principalmente, como vimos antes, la tapa de cilindros es uno de los elementos más exigidos térmicamente, ¿sí? Y bueno, lo que es la refrigeración, junto también con el bloque, digamos, del motor, va a evitar, ¿sí?, la dilatación excesiva de algunas piezas, el deterioro y desgaste prematuro que puedan tener algunas piezas, ¿sí?, por una temperatura alta, digamos, y lo que tiene que ver con problemas de autoencendido del combustible, ¿sí? Si uno no refrigera bien, las partes están más calientes y podría llegar a producirse el autoencendido o la autoignición del combustible en un momento que uno no quiera, ¿sí? Entonces, en cuanto a los sistemas de refrigeración, básicamente, ¿sí?, hay dos sistemas, básicamente. Refrigeración por aire, sí, que obviamente es un sistema que es muy sencillo, por ende es más barato. Y bueno, fíjense, acá tenemos el cilindro, el pistón en su interior, y se le colocan aletas que lo que van a hacer es aumentar la superficie, digamos. Y bueno, el aire circula a través de estas aletas y va a llevarse esa energía térmica que genera la combustión, digamos. Bien,
obviamente se lo trata de fabricar con materiales que tengan una buena conductividad térmica y bueno, por la sencillez de este sistema y que no tiene ningún elemento, digamos, que aísle más que estas partes metálicas, son más ruidosos. Bien, generalmente suelen utilizarse en lo que son algún tipo de máquinas o en motos, ¿sí? Y la mayoría de los motores, y más aún el que es la generación eléctrica, la refrigeración es por agua, ¿sí? Que consiste en hacer circular a través del motor, ¿sí? de tanto de la válvula, de la tapa de cilindros, perdón, como en el block por conductos específicos, obviamente en un sistema más complejo, agua que va a llevar esa energía térmica y luego esa agua es dirigida a un radiador, a un intercambiador de calor que pasa esa energía, digamos, al aire, ¿sí? Ahora, la circulación del agua a través del motor puede ser llevada a cabo de varias maneras. Una es por termosifón, es decir, por circulación natural, si se quisiera, ¿sí? Como ustedes saben, el volumen del agua cambia en función de la temperatura que la misma tenga. Entonces, cuando el agua se calienta va hacia las partes más elevadas y eso hace que el agua más fría ingrese en el motor, ¿sí? Es un sistema que es muy simple, aunque puede en algunos casos no garantizar la circulación necesaria para evacuar toda la energía que se genera en el motor, digamos. Entonces, en motores más comprometidos térmicamente se pasa a agregar una bomba, así que no es más un impulsor de agua que garantice una velocidad de circulación del fluido que no comprometa, digamos, la refrigeración del motor. Y en tercer caso, que es el más utilizado por ahí, es una combinación de los dos anteriores, que es circulación por bomba y por termosifón. Es decir, acá tenemos un esquema en el cual hay una bomba que es impulsora del agua, pero también el sistema puede circular libremente por termosifón, ¿sí? Por eso en algún caso, si la bomba llegara a fallar o no funciona del todo bien, sigue circulando agua por termosifón y podría ser desde algún punto de vista más seguro, digamos, que en el caso de que la circulación sea solo por bomba. ¿Ven? Por eso es el que es el más utilizado. Siempre la idea es la misma, que el agua circule por todos los conductos que el fabricante del motor creó en el block y en la tapa, llevándose la energía térmica, refrigerando esas partes para luego disipar esa energía a través de un intercambiador de calor con el aire, ¿sí? De hecho, en la clase de motogeneradores vimos que estos radiadores estaban colocados en la parte superior de los motogeneradores, en el techo, digamos. ¿Bien? Bueno, y por último ver los sistemas de lubricación, ¿sí? O sea, vimos que en el motor circula un aceite, ¿sí? Y ese aceite, ¿cómo circula? Bueno, obviamente es el encargado de, como dice acá, bañar en aceite o generar, digamos, de manera más académica, una película lubricante entre las partes móviles del motor, ¿sí? Para recordar que esto se utiliza en motores 4 tiempos, ¿sí? Ya que en los motores 2 tiempos la lubricación se efectúa mediante el aceite lubricante que va junto con el combustible y con el aire en una proporción X, ¿sí? Entonces en los motores 4 tiempos la lubricación puede ser de dos maneras. Mayormente utilizado de cárter húmedo, que se conoce, sí, que es como dijimos, fíjense, acá tenemos un esquema de un motor en el cual está el bloque del motor con sus cilindros y pistones, el árbol de levas arriba en el interior de la tapa de cilindros, y en el cárter está la mayor cantidad de aceite lubricante, ¿sí? Que bueno, algún sistema de una bomba, ¿sí? Lo toma de ahí, del cárter, le genera un aumento en la presión, digamos, y lo va a inyectar en puntos estratégicos para garantizar la lubricación del sistema, ¿sí? Bueno, como dice acá, se introducen conductos que pasan por el block, ¿sí? Y también en la parte superior en la tapa de cilindro. Y contrariamente tenemos lo que es la lubricación, que se conoce como de cárter seco, ¿sí? En el cual en la parte inferior del motor, ¿sí? no hay un contenido de aceite lubricante, sino que se está en un depósito exterior, ¿sí?
vamos a tener una bomba, ¿sí? Y un filtro que saque el aceite, lo lleve hasta este depósito, lo devuelva al motor, ¿sí? Para inyectarlo en los conductos que haga falta. También se puede tener un radiador o un intercambiador de calor que refrigere ese aceite. Y bueno, esto garantiza, por ejemplo, que en algunos casos en los cuales el motor tenga un movimiento brusco, en el caso específico que lo requiera, digamos, en el caso de que, por ejemplo, estemos en un motor con cárter húmedo, como el anterior que vimos, el aceite puede irse para un costado o para el otro costado, y eso no garantiza que la bomba succione, ¿sí? La cantidad de aceite que corresponde. Eso se soluciona con esto, ya que está en un depósito externo, digamos, ¿sí? Y siempre se garantiza un cierto nivel. ¿Bien? Es más complejo este sistema, pero bueno, en algunos casos es el que se utiliza. Bueno, hasta acá hemos llegado con lo que es el anexo de partes de motor. También van a tener un pequeño apunte sobre esto que vamos a subirle a la plataforma. Hasta luego.